Dejar de controlar tu vejiga no es algo que debamos normalizar y por supuesto que tenemos que hablar y tratar de ello. Un problema bastante frecuente, pero del que se habla muy poco, generalmente por miedo, por vergüenza o por qué podrán decir de nosotros, es la incontinencia, en concreto pues la incontinencia urinaria. Perder el control vesical o perder el control a nivel intestinal, porque también puede haber una incontinencia fecal o de gases, es algo que generalmente pues crea muchos tabús y por eso pues se siente vergüenza al hablar de ello. En este vídeo vamos a explicarte qué es, por qué se produce, cuáles son los factores que pueden intervenir dentro de esta patología y qué podemos hacer para trabajar. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es la pérdida de orina de forma involuntaria. Es decir, la fisiología normal de la micción, pues normalmente tú detectas que tienes ganas de orinar, vas, relajas tus esfínteres, orinas una cantidad más o menos adecuada, te limpias y te vas. Esa sería una fisiología normal de la micción. Cuando eso se altera, pues nos puede dar evidentemente diferentes patologías, entre otras esta, que es la incontinencia urinaria. Tiene diferentes formas, básicamente son tres. La incontinencia urinaria de urgencia es aquella que se produce cuando la vejiga, ¿no?, pues está mandando señales como de urgencia miccional, es decir, que tienes como ganas de hacer pipí, pero generalmente pues o no llega, ¿vale? Y en ese periodo en el que vas al baño tienes la pérdida involuntaria de una parte de la orina, o cuando llegas de repente dices, pero para esto he venido, ¿no?, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque estás notando que la cantidad de orina que has echado era poca, ¿vale? Entonces hay como una descoordinación ahí vésico-urinaria. Por otro lado, tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, es aquella que se produce en situaciones en las que estamos realizando pues algún esfuerzo físico o algún gesto, pues como puede ser el estornudo, la tos, la risa, y no eres capaz de controlar esa orina, ¿no?, digamos, y se sale. Pues entonces, si tienes pérdidas durante un esfuerzo, pues incontinencia urinaria de esfuerzo. Y por último, la incontinencia urinaria mixta, es aquella en la que las características pues se describen teniendo en cuenta las dos formas anteriores. Puede que haya situaciones de esfuerzo en las que tengas pérdida urinaria y además puedes tener esa incontinencia urinaria de urgencia en la que o bien no llegas directamente al baño o bien se producen esas señales y luego la orina no es la cantidad que parecía, ¿no?, que tenía ganas para expulsar. ¿Por qué se produce la incontinencia urinaria? Bueno, pues como en casi todas las patologías hay diversos factores que pueden llevar a tenerla. Primero habría que tener en cuenta pues que haya un factor orgánico, es decir, si tú tienes un tumor, por ejemplo, en alguno de los órganos que tienen que ver con la esfera uroginecológica, pues puedes tener una incontinencia urinaria porque puede estar provocando una presión a nivel vesical. Otros factores, pues el embarazo, o sea, lo que es la parte obstétrica, ¿no? Embarazo, parto, posparto, pues son situaciones en las que la mujer se ve expuesta específicamente en esa zona pues a presiones, a alguna técnica quirúrgica, simplemente situaciones en las que la musculatura se está viendo, digamos, forzada, podríamos decir, ¿no? Y eso evidentemente pues puede repercutir tanto en su recuperación como en su adaptación a esa nueva situación. En los hombres es muy típico cuando hay un problema prostático o incluso después de una intervención quirúrgica también a ese nivel. Un crecimiento de la próstata como tal, como una hiperplasia benigna de próstata, pues también puede estar generando una presión sobre la vejiga. Podemos tener también enfermedades de tipo intestinal, problemas somatoemocionales que también estén derivando en sintomatología y sobre todo en que eso, ¿no?, en que la información que se genera a través del sistema nervioso autónomo pues no sea la correcta y eso haga que nuestro sistema nervioso central no procese bien y nos haga pensar que tengamos la necesidad o urgencia de ir a miccionar, o simplemente pues también puede haber una debilidad o un sobretono de la musculatura del suelo pélvico que esté provocando una alteración sobre la musculatura que debe retener esa orina y que en otros momentos debe relajar para que se expulse de manera adecuada. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, pues ya lo hemos descrito, si es que prácticamente la definición ya te lo dice, ¿no? Es decir, tener pérdidas de orina en alguna situación o no generar una micción suficiente o adecuada cuando vas a miccionar por creer que sí que la tienes, evidentemente son síntomas de la incontinencia urinaria. En el caso en el que veas algo de lo que hemos descrito anteriormente, pues lo suyo es que consultes con tu médico especialista o con tu fisioterapeuta de confianza para que te evalúe y desde ahí ya pues podamos trabajar pues hacia un lado o hacia otro, dependiendo de lo que tengamos delante. ¿Cómo se cura? Bueno, pues primero habrá que ver qué tipo de situación tenemos, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de un embarazo, pues curarse no se cura el embarazo, ¿no? Es una situación, evidentemente, que tenemos y que va a poder generar a lo mejor pues una incontinencia. Entonces, pues a lo mejor ahí sí que tenemos que hacer un refuerzo a nivel muscular, postural, dar una serie de recomendaciones. Si ha habido una intervención quirúrgica, pues evidentemente habrá que trabajar sobre esa situación y ver si ponemos pues una serie de medidas u otras. En muchos de los casos, la electroestimulación va a ser una técnica que está
ampliamente utilizada en la fisioterapia en disfunciones de suelo pélvico, ya que ayuda, sobre todo, aparte de a saber contraer y relajar al paciente, a identificar exactamente las zonas que por él mismo o por ella misma tiene que contraer o relajar en el caso de que sea necesario. ¿Cómo funciona la electroestimulación en la incontinencia urinaria? Pues sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado, ¿vale? Es decir, identificar la musculatura que necesitamos trabajar. No siempre tiene que ser para fortalecerla, ¿vale? Que eso es un error muy frecuente. Hay situaciones en las que hay un exceso de tono. Para ello, precisamente con la electroestimulación, lo que va a provocar es lo contrario, ¿no? O identificar esa musculatura para que aprenda a relajarla, o directamente pues poner algún tipo de tratamiento que lo que haga es relajar esos tejidos. Se puede utilizar de varias formas, pero bueno, tres de las principales son colocar una sonda a nivel vaginal, podemos colocar también una sonda en el orificio rectal, o podemos poner electrodos de superficie, ¿vale? A veces no es indispensable pues colocarlos dentro, sino se pueden colocar a nivel del perine o incluso en la base del pene, por ejemplo, o en algunos casos también los colocamos en la parte baja del abdomen, solo en estadios iniciales, porque lo que necesitamos es que el paciente aprenda a respirar, aprenda a relajar y a concienciarse de esa zona, intente implicar un poco la respiración en la zona abdominal baja, y ya con eso pues vamos consiguiendo cosas. Como decimos, lo que necesitamos con la estimulación es identificar esa musculatura, ver si lo que necesitamos es fortalecer y acompañar con contracciones activas, o por el contrario lo que necesitamos es relajar esa zona y simplemente que el paciente o la paciente pues consiga relajarse, y con eso pues sería suficiente. Utilizaríamos aparato de electroestimulación de los que tenemos, el de fisioterapia SOP, y con ello sería más que adecuado. ¿Cuáles son las ventajas de la electroestimulación en la incontinencia urinaria? Bueno, pues lo primero, que como ya hemos comentado antes, puede ser una patología presente en todas las personas, en cualquier tipo de persona, desde que eres pequeñito hasta que eres súper anciano. Por tanto, se ha investigado mucho y se han diseñado aparatos y se han diseñado adaptadores para todo tipo de personas, ¿vale? Sea cual sea tu aparato genital, por eso no hay ningún problema. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es una patología que tenemos que tratar, que no puedes normalizar en absoluto. Y además, pues bueno, pues como ventaja principal tiene que mejorar la circulación, que puedes tonificar y regenerar esos tejidos que puedan estar dañados, y no siempre lo tienes que hacer en un centro médico. Teniendo tus pautas, teniendo tu aparatito, te puedes ir a casa tranquilamente y hacer el tratamiento desde allí, teniendo en cuenta todas las recomendaciones e indicaciones que te hayan dado previamente, pero a partir de ahí pues coges, lo trabajas en casa y tan ricamente. ¿Cómo se aplica? Lo importante es que si hay un programa predeterminado de suelo pélvico, pues que lo revise y listo. Pero si hay programas que se puedan programar de manera independiente, pues intentamos que nuestro fisio o nuestra fisio pues nos lo ponga. Y así con esos parámetros específicos para la zona a tratar, pues tenemos suficiente. Importante, los parámetros van a poder orientarse pues hacia el fortalecimiento o hacia la relajación o hacia el drenaje, dependiendo de cuál sea la patología del suelo pélvico, en este caso, que se relacione, o mejor dicho, los factores que se relaciona directamente con esta patología, que es la incontinencia urinaria. Para aplicarlo, si estamos utilizando electrodos, pues como ya hemos visto otras muchas veces, pues colocar los electrodos en la zona indicada y listo. Si estás colocando una sonda vaginal o una sonda anal, pues en cualquiera de los dos casos utilizamos un lubricante que sea específico para este tipo de accesorios, porque por ejemplo la vaselina y otros geles pues no son conductores y no nos sirven. Intentamos utilizarla para su aplicación, y después de haber terminado el tratamiento tenemos que limpiarla bien para evitar infecciones. Muchas veces colocarla en una bolsita de tela, más que en bolsas de plástico y eso, bien limpito, con agua y jabón tal, es suficiente, y así lo mantenemos súper bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la electroestimulación en temas de suelo pélvico? Bueno, las habituales. En situaciones de fiebre, epilepsia, personas que portan marcapasos, tumores, heridas abiertas, por ejemplo, evidentemente, pues no se va a recomendar poner el electrodo o la sonda en esos casos, habrá que esperar a su curación, o en el caso de otros procesos, pues lo ideal es que consultes. También puedes consultarnos a nosotros, ya sabes, a través del espacio que tenemos de atención al cliente, y podremos resolver cualquier duda que tengas. Ya has visto que la incontinencia urinaria es un tema frecuente, que provoca demasiados tabú y que no tenemos que normalizar. Por tanto, hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que expresarlo, y por supuesto estaremos encantados de poder hacer que tu calidad de vida y tu bienestar aumenten en el caso de que estés sufriendo esta patología que es la incontinencia urinaria.